Bueno, Ok, ahora sí. Voy a hacer una recapitulación de lo que la anciana Tess habla sobre esos temas, sobre este tema, en el video em, de, ay, se me fue, de los Vespers. Ella lo toca esto en el video 5 si no recuerdo mal, que se llama el nuevo ateísmo, ¿sí? Am, y ella comienza hablando en 1989 sobre los eventos de 1989, cómo nosotros fuimos haciendo una revisión de esa fecha, cómo fuimos entrando en la profundidad de esa fecha en muchos sentidos, hasta llegar al punto de tocar el tema del ateísmo, ¿sí? Pero ella empieza y toca este tema con el artículo de Vox que habla sobre Max. ¿Y ustedes recuerdan cuáles eran los 3 puntos en los que estaba este artículo en contra? ¿O cuáles eran las 3 raíces de las cuales él partía? ¿Ninguno? A ver, uno de ellos era, ellos estaban en contra de lo que son los derechos civiles y especialmente sobre el género, cuando hablamos sobre género, ¿no? Y esto era una oposición directa al feminismo, ¿recuerdan? Pero se oponían a 3 cosas más. Bueno, a 3 cosas en total. La primera era esto, los derechos civiles. La segunda, ¿recuerdan cuál era? ¿A qué se oponía la filosofía de Marx? la religión, A la religión. ¿Y qué reemplazaba en vez de la religión? ¿Con qué lo reemplazaba? la ciencia, argumentos lógicos. Mm, El ateísmo. con el ateísmo, exactamente. Bien. ¿Y el tercer punto? El derecho de los hombres. El derecho de los hombres. Es la tríada, ¿no? De Sí, Marx. De Marx. ellos tenían una, sí. ¿Y qué filosofía estaba detrás del derecho de los hombres? Ah, sí, reemplazaría el feminismo. A esos los derechos de los hombres, que exactamente, que va contra, que viene al mismo tiempo con los derechos civiles y especialmente en el género, ¿no? Pero eran los derechos del hombre que son opuestos directamente al feminismo. El segundo punto dijiste que era el ateísmo, que se opone a lo que es la religión. Y el tercer punto, El liberalismo. el liberalismo. ¿Y se opone a qué? Am, uy, no sé, a la Al manera gran de gobierno, gobernar. Ah, ok, bien. ¿ok? Ujú. Libertarianismo. Sí. Ujú. El libertarianismo, entonces, esas son las tres bases en los que se fundamenta ese artículo y fundamentan toda su filosofía. Y estos son los 3 puntos donde, donde la población que es representada por el pensamiento de Marx, por esa lógica que él presenta, es una gran parte, pero son en esos 3 puntos donde se llegan a unir a este pensamiento. ¿Ok? Em, bien. Luego vimos que
estos temas, bueno, estas tres raíces en el artículo de Vox también se fundamentan o también están ligados a otros asuntos en particular. Vimos que era también derechos civiles, que son el género, que para ellos la lógica era la siguiente. Bueno, las mujeres ya han recibido sus derechos civiles, ya tienen igualdad de condiciones porque pueden votar, pueden trabajar. Entonces eso ya está cumplido, ya está hecho. Para ellos era esa visión. ¿Recuerdan? También tenían esa visión de que como las mujeres han alcanzado ese nivel de igualdad, las mujeres están sobre los hombres y ahora son las mujeres las que oprimen a los hombres. ¿Recuerdan esto? Sí, sí. Sí, sí, Ok, sí, Sol, nos recordamos. bien. Esto es lo que empezaron a construir sobre esta lógica, el victimismo de los hombres, ¿ok? Pero había una lógica que ellos tenían, que desenvolvían en base a la religión. Para ellos, la religión es similar ¿a qué? Similar al feminismo. Muy bien, al feminismo. Para ellos es muy claro, vamos a ponerlo entre comillas, que el feminismo es como una religión para las mujeres y para las personas hoy en el mundo hoy en día. Y no, ellos no están de acuerdo con esto, ¿no? No se olviden que aparte que parten de una teoría atea, también tienen esto de mezclar el feminismo o asemejar el feminismo hacia una religión, como a la religión, digamos, ¿no? Lo igualan a la religión. Después había otra cosa. ¿Cuál era el otro punto importante para ellos también? ¿Recuerdan, Ali? Era sobre, le voy a dar una palabra clave y usted, yo sé que les va a venir rápido. Sobre algo intrínseco. Las cualidades intrínsecas que la mujer nace con esas cualidades. Exacto. Y para ellos, esas cualidades intrínsecas, los hombres, era que los hombres poseían la fuerza y las mujeres eran debilidad. Y eso es intrínseco para ellos. Pero Y algunos que de ellos, ustedes, ¿cómo? y que por naturaleza el hombre no podía contenerse cuando veía a una hembra, esa era su naturaleza, cuando veía a una mujer. Y justifican así que una mujer puede ser violada porque el hombre no, porque esa es su naturaleza. Exacto. Esa es su naturaleza. Y esta palabra intrínseca tiene que, o sea, significa que es algo inherente, algo natural, algo que lo posees y que es tan tuyo que no tiene nada que ver con la influencia del medio en que te rodea. O sea, es algo natural. Por eso dicen ellos, esto es natural en los hombres. Entonces, como que no pueden contra esto, para ellos es un asunto de biología. ¿Ok? Y en este asunto de la biología, nosotros encontramos que en los hombres, ¿cuáles son las características biológicas o intrínsecas en los hombres? Aparte de que no pueden controlar ese instinto sexual que ellos, que estaba mencionando Liliana, hay otras más. ¿Cuáles recuerdan? Que son más hábiles en la parte económica, para manejar las finanzas. ¿Ok? ¿Con las finanzas? ¿Habilidad en las finanzas?
Más competitivos. La competitividad también, esa la había olvidado. Bien, gracias. Matías, ¿alguno? César. Perdón, estaba en una llamada. ¿Puedes repetir la pregunta o hacer un breve resumen? Porque me perdí los primeros 10 minutos. Ok, estábamos hablando del artículo de Vox y vimos que ellos, ese artículo básicamente nos muestran 3 puntos de su pensamiento de ellos. Primero es que los derechos de los hombres son como, los derechos de los hombres es uno, el ateísmo es otro y el libertarismo es otro. Vimos que los derechos de los hombres es una posición directa hacia el feminismo, el ateísmo hacia la religión y el libertarianismo hacia el gobierno grande, ¿ok? Están opuestos hacia esos puntos. Pero también hemos visto que de esas raíces, de esos argumentos, de esa visión que ellos tienen, esa filosofía, se desprenden otros asuntos como el derecho civil, cuando ellos, por ejemplo, dicen que las mujeres, en cuestión con el género, que las mujeres ya obtuvieron sus derechos civiles porque ya pueden votar, ya pueden trabajar, según ellos ya ganan el mismo salario que los hombres, eso ya está hecho, entonces no tienen por qué seguir reclamando más. Para ellos ya las mujeres están en una condición de igualdad. Pero también vimos que esta condición de igualdad, ellos la ven como que la mujer ahora está encima del hombre y que ahora es la mujer la que oprime al hombre. Entonces, bien, esa es la lógica, el pensamiento de la población que es representada por MAC, que es gran parte. También vimos que ellos asocian el feminismo o lo asemejan con la religión. Ellos dicen que son lo mismo, que el feminismo es una religión para nosotros. Vimos también que ellos hablan de las cualidades intrínsecas del hombre y la mujer, refiriéndose al hombre como sus habilidades intrínsecas serían la fuerza, por ejemplo, y de la mujer la debilidad. Pero en el hombre, para ellos es un asunto biológico y no solamente es cuestión de fuerza, sino que también, como dice Carolina, es competitividad. ¿Cuál más dijeron? Am, sobre su eh, s- sobre su naturaleza, sobre lo sexual, la naturaleza, su sexualidad, que ellos como que no la pueden controlar y necesitan como todo enfocado en la reproducción, en el sexo y todas esas cosas para ellos, porque eso es natural, es intrínseco en el hombre según ellos. Y había otra cosa más, un punto bastante importante del cual se van a sostener los ateos en especial. ¿Será el tema de la racionalidad? Exacto, el pensamiento racional, que es una cualidad intrínseca atribuida a los hombres según la lógica de Marx y también que van a emplear mucho los ateos en esta lógica, ¿ok? Por este pensamiento racional también es justificado para ellos la agresión, ¿ok? ¿Alguien más se recuerda algo sobre alguna cualidad intrínseca del hombre que no estemos recordando? No recuerdo exactamente la del hombre, pero sí recuerdo que ellos utilizan este argumento de que la mujer es cuidadora y protectora y que por esa razón ella tiene que quedarse a cargo de la crianza y que el hombre tiene que buscar el tema del empleo. También recuerdo que ellos hablaban mucho y en ese artículo él argumentaba mucho sobre lo del tema de la tasa de suicidio y de cómo existen tantas cargas sociales en relación a los hombres y de cómo ellos no se pueden expresar sus emociones y de que si ellos no son el sustentador del hogar, pues terminan fracasando, en fin. Exacto. Pero cuando hablamos de la biología de la mujer, ellos conciben a la mujer dentro de una metáfora, como
la tierra fértil. ¿Recuerdan? ¿Alguien ha escuchado alguna vez esa teoría? De la mujer siendo la tierra fértil. ¿Conocen esto? No estoy segura. La mujer es la tierra fértil donde el hombre coloca sus semillas, su simiente. Entonces, ahí se forma lo que es la criatura y la creación, ¿no? Para ellos, la mujer es esa tierra fértil donde ellos van a depositar el esperma masculino. Por esto la mujer es como bendita, afortunada por esto. O sea, así es como ellos la conciben a la mujer, ¿ok? Y como dijo César también, esa naturaleza de cuidadora, protectora, educadora de los niños. Así es como ellos conciben a la mujer en su lógica. Bien, eso ha sido un poquito el repaso de lo que es el artículo de Vox, que ella va a fundamentar sobre esto. Y vamos a entrar ahora en lo que es el pensamiento ateo. ¿Qué entendemos por ateísmo? ¿Cómo lo definimos el ateísmo? Pues niega la existencia de Dios. Ok. ¿Alguna otra definición que quieran aportar? ¿No? Bueno, no sé, o sea, si uno se va simplemente por lo que la palabra, ¿no? Ateísmo, ese prefijo de a significa sin, teo significa Dios, entonces sería algo así como sin Dios, pero este, mientras uno va meditando en eso, en verdad ellos no son personas que no tienen Dios, ellos sí tienen Dios, pero es el toro apis, ¿ya? Pero ellos siguen sí dándole culto a Dios. Por ejemplo, como Faraón, en verdad ellos no existe ninguna persona que sea completamente atea, tienen alguna forma de Dios siempre porque tú solamente actúas conforme a aquello que tú adoras, ¿ya? Ellos supuestamente no tienen Dios, pero ellos adoran la figura masculina y lo que representa eso. Entonces sí tienen Dios. Exacto. Y eso quería que podamos distinguir. Gracias, César. Porque el ateísmo, como nosotros lo conocíamos, es sin Dios. Pero esa definición que acaba de decir Liliana no es errada en sí, porque esa era la definición que se empleaba hasta antes del 2021, o sea, en el antiguo ateísmo. Negaban la existencia de Dios y listo. Las personas no tenían no tenían este deseo de levantarse contra la religión, ni molestar a los que estaban contra en la religión, ni nada de ese sentido. Para ellos era, no existe Dios y punto. Yo puedo vivir mi vida como si no existiera. ¿Ok? Esa era la perspectiva del antiguo ateísmo. Y es más, en esa perspectiva, incluso cuando ellos negaban la existencia de Dios, en muchos de los casos, porque había variantes y existen muchas variantes dentro del ateísmo también, en esa variante decía, bueno, existe Dios, pero yo no quiero saber nada de él. Es como la negación de Dios era personal, propia y podíamos decir subjetiva desde la persona, ¿ok? Porque habían personas que si tú argumentabas con ellos terminaban reconociendo que sí había un Dios, pero que para ellos no lo existía. O sea, era una cuestión muy personal, muy subjetiva, ¿ok? Que esto después con el tiempo se fue formando un movimiento, se fue buscando evidencia para esto y se fue apoyándose en la ciencia, especialmente en lo que es la evolución, ¿ok? En el aspecto evolutivo de la ciencia. Bien, pero después de 2001 hay un nuevo concepto de lo que es el ateísmo. Y ese ateísmo es un poco más agresivo, o no, es un poco mucho más agresivo,
contra la religión, o sea, es una declaración de guerra contra la religión hoy en día y contra todo aquello que simpatice, se asemeje, practique la religión o que tenga que ver algo con Dios. Pero estudiando este concepto de fondo, vamos a entrar en el concepto que César dijo, porque no existe el ateísmo como tal. El ateísmo simplemente ha mutado su forma de yo decir que no reconozco a Dios, ahora a decir que atacar a todo lo que representa a Dios, pero al mismo tiempo yo me doy cuenta que tengo un propio Dios. Si nosotros lo podemos ahora ver esto a través del estudio de metodología, del toro apis, como dijo César, nosotros formamos un Dios, porque tú estás construido en base a todo lo que tú percibes y te vas formando ideas, conceptos, criterios en tu mente que después de esto te sustentas o estos van a funcionar como tu parámetro nivelador. Y estas personas, los ateos, también formaron un Dios para ellos. Puede ser, como dijo César, el hombre, la figura del hombre masculina como tal, para ellos su visión de cómo debe ser un hombre, este es un Dios, pero para muchos ateos, la ciencia es un Dios, ¿ok? Hay diferentes, por eso hay diferentes corrientes dentro del ateísmo que varían poco la una de la otra, pero sería bueno que nosotros pudiésemos estudiar. Y yo voy a entrar eso en la próxima clase para que estudiemos un poquito las diferencias de las corrientes, porque nos encontramos con personas de diferentes corrientes que después nosotros abordamos hablamos con ellas. A mí me pasó que yo hablé con, por ejemplo, con amigos que se declaran ateos, pero me di cuenta que los tres que estaban ahí eran personas de diferentes corrientes. Uno era agnóstico, otro era no ateo y otro era del ateísmo radical. Entonces, yo me daba cuenta que a pesar de que ellos supuestamente estaban unidos por el concepto del ateísmo, al mismo tiempo eran completamente opuestos. Uno no estaba completamente de acuerdo con el otro. Entonces, Y a pesar de que, bueno, que están opuestos, comparten la misma ideología. Entonces, yo diría, como decía César, que el Dios de los ateísmos es el hombre, ¿no? Es la adoración al hombre. Y creo que nosotras también, porque realmente eh, el hombre es el patriarcado es el centro. ujú, creo que querías decirlo al revés. El centro del patriarcado. Ajá, sí, o sea que comparten, aunque son diferentes, aunque no están, tienen, hay diferencias, pero se comparten en un punto, y el punto es el del patriarcado. Exacto, Ujú. exacto. Bien. Entonces, yo estaba leyendo un poco sobre la entrevista porque la anciana Tess va a tocar el artículo de esta mujer que se llama Rebecca Watson. ¿Recuerdan ustedes ese artículo que ella fue abordada en el ascensor? En el ascensor. ¿Recuerdan cómo va la historia? ¿De Ella, dónde? ella estaba, ella estaba en una reunión con ellos, y ella estaba hablando de cómo la mujer era discriminada dentro del ateísmo. Conferencia, sí. Sí, en una conferencia, sí. Y bueno, la abordó en el ascensor, y la invitó a que fuera a su apartamento y discutieran sobre el tema. Ujú. Bien, pero vamos, yo quiero que entremos un poquito en los detalles.
ella estaba hablando en la conferencia sobre cómo el sexismo estaba presente dentro de la comunidad atea, ¿ok? César. Creo que se llegó a sentir ella muy incómoda porque él se estaba aproximando de una forma tipo que, o sea, mm, una especie de acoso físico, casi que acoso sexual aparentemente, y eso que la hizo sentir muy incómoda y si no me equivoco eso le hizo reflexionar después a ella. Y fue luego que ella añade ese tipo de notas, ¿no? De que esa persona se aproximó a ella, le hizo sentir incómoda en ese ascensor y la otra persona básicamente se disculpó, o sea, disculpó su actitud. El hombre, basado en la idea de que esa es la naturaleza del hombre, creo. Ok, es un poquito Corrígeme, diferente. corrígeme, sí, dale, gracias. O sea, corrígeme si me equivoco en el relato, pero si no mal recuerdo, más o menos así también lo mencionaba en la escena test, creo. Ok, voy a hacer una recapitulación sobre esa historia, porque yo quería saber realmente de qué ella estaba hablando en la conferencia. Y en la conferencia, ella estaba hablando sobre, como dije, el sexismo que las mujeres viven dentro de la comunidad atea. Y ella explica su historia de cómo ella sale de la religión musulmana para poderse, o sea, para poderse, se torna atea para poder escapar de esa opresión que vivía dentro de la religión musulmana. Entonces, ella explicaba lo vulnerable que se sentía cuando era acosada o abordada de esa forma, sexualizada de esa forma. Entonces, cuando ella va, o sea, se van después de la conferencia, se van a tomar unas copas a un bar. Y eso de las 4 de la mañana, ella regresa a su hotel y uno de los hombres le dice, me parece interesante los temas que tú hablas y ¿te parece si te puedo invitar a un café y vienes a tomarlo en mi departamento? Algo así. Pero que yo sepa, como ella lo narra en el video que ella realiza para explicar esta situación, no hay, no hay cercanía. El hombre es bastante respetuoso, pero ella hace una declaración. Yo les pido por favor que a las 4 de la mañana en un país extranjero, dentro de un ascensor, tú y yo solos, hagas ese tipo de propuesta, no me abordes de esa manera, no especialmente después de que yo he hablado de cuán vulnerable me siento cuando tratan de sexualizarme. ¿Por qué? Porque en lo que para ella pasaba es que esa era una forma de pensar que las mujeres pueden ser como el objeto que satisface sexualmente a los hombres. Y esto es algo que no es que ella lo haya inventado sola, simplemente lo haya sentido. Es algo que ella también ha venido investigando y viendo, notando eso dentro de la comunidad europea, perdón, de la comunidad atea, ¿ok? Entonces, a esta aproximación ella publica esto en los foros y a esto responde Richard Dawkins y les dice que deje de quejarse, que en realidad ella es la que se está haciendo la víctima porque el hombre ni siquiera se acercó y encima le invitó a tomar un café, no fue una copa y le dijo que encima después el hombre se disculpó, ¿no? Y había una mujer que se llamaba Musalina, creo que era, algo así el nombre, no me acuerdo, es musulmán. Y ella había posteado también que se sentía oprimida por la religión ahí y
Richard Dawkins responde a ese comentario y le dice que no se queje, que lo que ella está pasando es poco a lo que pasan las americanas, refiriéndose a Rebecca Watson, haciéndose burla realmente irónico, de forma irónica de lo que ella había pasado, había posteado. Dice, puedes creer lo que tu situación, que a ti te mutilan, que a ti te violan, que a ti te forzan, de que tu marido es legal que te pegue por la ley Sharia y que no puedes salir sin un hombre de tu casa. Eso no es nada en comparación de lo que pasan las mujeres americanas. Fíjate que un hombre la abordó eh, en un ascensor y le invitó a tomar un café y eso la ofendió tanto y dice, tú no tienes que como que madurar porque esto no es lo mismo como lo que pasan las mujeres de Estados Unidos. Entonces lo hizo todo como en forma de burla y, y a esto responde también Rebecca Watson, a esta burla que trata de, bueno, que realizó Richard Dawkins. Y ella dice, la verdad es que yo le agradezco a todos por su comentario, le agradezco porque ella fue realmente re humillada, se puede decir, por las redes sociales, por la comunidad atea, empezaron a burlarle, fue muy atacada por esto, em, con un lenguaje muy agresivo, muy violento, al punto de decir cosas como que la querían violar o en otros casos como que ni siquiera las violarían, ¿no? Es como hablaban como si tuvieran asco de ella y cosas así. Y entonces ella responde en su entrevista, en su video que ella realiza explicando lo que pasó. Ella dice que agradece a estos hombres por expresar así su misoginia, por no esconderla, por sacarla en las redes así sociales. Eso simplemente prueba que lo que ella estaba diciendo en la conferencia, de lo que ella estaba explicando en ese tweet, es verdad. Porque ahora el mundo puede ver la misoginia que tanto tiempo se fue escondiendo en la comunidad atea. Y la cosa es que, aunque parece insignificante, ese simple relato que es así, que mira, si tú lo lees, no parece tan, quizás tan abrumador, pero cuando ves la reacción, digamos, yo me pongo a pensar, lo leo, soy ateo, soy hombre, lo leo y no me parece como que, ¿qué te hizo el hombre? No parece nada. Pero, ojo, hay un contexto atrás. Ella venía hablando de lo que le hacen sentir, cómo piensan los hombres de que ella es un objeto sexual y que, o con un café o con una copa, porque está en un lugar ajeno, se va a comportar como complaciente con los hombres y cosas así. Entonces, ella simplemente, con ese simple relato, destapó todo el sexismo que había dentro de la comunidad atea. Quiero escuchar su opinión de ustedes sobre esto. ¿Ninguno? Bien, entonces vamos a avanzar un poquito. Adelante, César. Yo solamente estaba pensando tipo en qué poca, en qué poco apoyo recibió esa mujer eh, de parte de otras mismas mujeres dentro de la misma comunidad atea. Ya, Ujú. es como que si estas mujeres dentro del ateísmo aceptaran como un hecho de que es así, de que el hombre no puede dominar eso y que ellas tampoco pueden subvertir el orden natural, por decirlo así, el orden natural de las cosas, el hombre arriba y ellas abajo. Exacto.
Ahora, yo quiero compartir con ustedes un fragmento de un artículo, pero se los voy a compartir en parte porque no me deja copiarlo y pegarlo todo. A ver si puedo ahora. Ok, esta es una primera parte. Quien me pueda ayudar a leerlo, se lo agradecería un montón. Dice, ya que esto es largo, pero ya. El ateísmo, el ateísmo es prominentemente masculino. Este dominio masculino implica que el ateísmo es androcéntrico, excluyente de las mujeres, lo cual es un hecho sentado en el ámbito de las ciencias sociales en años recientes. En este amplio ensayo se argumenta que el ateísmo, debido a su androcentrismo, no solo aleja a las mujeres de la y religiosidad que podrían adoptar, sino que también estimula en los ateos hombres el sexismo y la violencia sexual. La oposición a las causas sociales, especialmente contra el feminismo y el pacto ideológico con el fascismo, para sustentar este argumento. Perdón, para sustentar este argumento, primero documentamos esta compleja problemática. Esta compleja Ok, problemática, ya va, social. Luego, mostramos y discutimos estudios psicológicos sobre el ateísmo para buscar las causas de esta problemática. bien. ¿Qué te llama la atención en esa primera parte del artículo? Bueno, Dice, de ese fragmento. ok, bueno, a mí lo que me llamó así la atención en una primera lectura fue el tema de que los acerca ideológicamente también al fascismo, ¿ya? Y Ujú. que al mismo tiempo los opone a lo que es ciertas causas sociales como el feminismo. Este, Y nosotros cuando vemos de que ellos se acercan al fascismo, entendemos de que el fascismo está compuesto, o sea, en la ideología de los nazis, en la ideología misma de Mussolini, existía esta idea de que las razas negras o las razas, digamos, cualquier tipo de raza, a no ser la de ellos, son inferiores. La idea de que los homosexuales son unos degenerados y que son una aberración de la naturaleza y que las mujeres solamente sirven para producir bebés y producir soldados y producir buenos futbolistas, ¿ya? Básicamente eso, porque hay que recordar que Mussolini fue el que pujó para que el Mundial de Italia se celebrase en 1934 allí, justo en su gobierno. O sea, para él las mujeres eran eso, productoras de futbolistas y productoras de soldados. Correcto. Bien, vimos aquí, a mí me llama la atención este fragmento, dos puntos más que también me parece relevante. Es que nosotros entendamos que el ateísmo, por la razón por la cual atrae muchos hombres, es porque es prominentemente masculino y este dominio masculino implica un androcentrismo que es completamente excluyente de las mujeres. Y esto es exactamente el punto que tú estabas haciendo, César, de que en el ateísmo su Dios es la figura masculina, el hombre como tal, ¿ok? Este es el Dios del, del ateísmo, ¿ok? Y también a mí me llamó mucho la atención de que en el ateísmo, este es el medio por el cual se promueve el sexismo y la violencia sexual. Se justifica la violencia sexual a través del sexismo, a través del ateísmo, Son, perdón. Solange. Ujú, Pero yo creo que no son todas las ramas del ateísmo que son así, ¿no? Porque, por ejemplo, la chica esta, Rebecca Watson, ella es atea, pero no está defendiendo la prominencia de los hombres. ujú. Como de hecho hay un otro artículo que muestra que muchas mujeres han salido del movimiento ateo por el tema del sexismo que existe, que se ha levantado mucho. Exacto. De hecho, esta es la definición que es el que la define, realiza esa definición también es un ateo.
y que es de la corriente feminista del ateísmo. O sea, como yo le dije, el ateísmo tiene muchas corrientes, pero la corriente que es representada por el nuevo ateísmo, es esta la definición, o sea, es esta la visión del feminismo ateo, de cómo conciben el feminismo, el nuevo ateísmo, ¿ok? Déjenme ponerlo de nuevo. El feminismo ateo así define lo que es el nuevo ateísmo, ¿ok? Lo que viene siendo el nuevo ateísmo de parte de los 4 jinetes. Después del 2001, así es como se fue concibiendo y se fue clarificando al punto de que ahora ya hay esa corriente atea feminista. Y es a la que te refieres, Carolina. Pero esto es escrito por un ateo de corriente feminista. Y no termina ahí. Ahora ya hay el autor, él se llama, déjenme ver. El autor se llama Antonio Chávez y ahora él va a explicar un poquito más en ese mismo párrafo sobre lo que viene a ser estas causas de problemáticas. Así que pónganle 2 puntos a problemática y esto es lo que continúa. Caro, ¿tú me puedes ayudar a leer eso? Ah, ya se fue Carolina. ¿Lili? Pero no, yo no veo nada aquí en el teléfono. Ok. Matías, Ahí regresó Carolina. Sí. que si nos ayudas a leer ese mensaje que está en el chat, pero creo que ya no lo ves, ¿no? Sí, no. ¿Lo puedes poner otra vez? Te lo comparto de nuevo. Dale, gracias. Ok. El aprendizaje cultural y la socialización en masculinidad normativa pueden predisponer a los hombres a la irreligiosidad, pero reproduciendo el sexismo en el ámbito secular. Ambivalentemente, según el contexto sociocultural, el propio sexismo marca el mayor ateísmo de los hombres en sociedades con mayor igualdad de género, debido a que en estas los estereotipos sexistas persisten subyacentemente, bajo una apariencia de igualdad. Con todo esto, queda claro que el ateísmo no resulta ser consecuencia de una esencia natural de mayor racionalidad, en presunta oposición a la emocionalidad. Este es un discurso de género que tradicionalmente vincula la racionalidad y la masculinidad y la emocionalidad a la feminidad. Ok. Es un poco medio confuso lo que se dice, pero si lo lees cuidadosamente, creo que l- van a poder sacarle más sentido al texto. Pero Carolina, ¿qué es lo que tú pudiste entender de ese texto? ¿Qué No. rescatas? Estaba leyendo pensando que no me pidas un resumen. Bueno, no un resumen, solo lo que Mm, te llamó la atención, así es el pacto. no, en serio, no puedo. Ok, ¿alguno de ustedes? Yo lo que entendí es que de alguna manera el ateísmo impulsa a los hombres a hacer tal cosa, o sea, a, a este tipo de eh, patrones de género, este tipo de, no sé, pensamiento bueno, lo masculino es esto, yo soy agresivo, yo soy racional, yo soy no sé qué, y la mujer, lo femenino es emocional, ¿ya? Entonces, que parece que el ateísmo promueve esa idea en los hombres. Eso fue lo que entendí. Ok.
Eso es lo que dice, pero también dice en realidad dónde está el problema. ¿Alguien lo encontró? ¿Lo identificó? ¿Dónde está el problema? En el aprendizaje cultural. Y la En el social. aprendizaje cultural. Correcto. Ese es el problema, porque lo que como cultura aprendemos, esto es ahí donde nace el sexismo. Y él dice eso. No importa después cómo te declares, pero lo que aprendiste culturalmente, esto va a demarcar tu sexismo. Por eso dice, ambivalentemente, según el contexto sociocultural, el propio sexismo marca el mayor ateísmo de los hombres en sociedades con mayor igualdad de género. Entonces, el nivel que tú tengas de de sexismo, va a enmarcar en qué tipo de corriente de ateísmo tú te colocas. Porque, por ejemplo, si culturalmente aprendiste muchos errores, por ejemplo, el hombre no debe llorar, la mujer tiene que atender al hombre, el hombre es la cabeza del hogar, solo tiene que mantener a la mujer, el hombre tiene que reproducir, si no tiene muchos hijos no es un buen hombre. Todos esos conceptos em, van a ir construyendo lo que es tu constructo social, tu constructo cultural dentro de ti. Pero en algún punto te vas a encontrar dentro de, por ejemplo, de la religión, que es un punto con el cual él tiene mucha controversia, los ateos tienen mucha controversia, es que la religión em, regula cómo deben ser las relaciones de cierta manera, ¿ok? Porque así como dice que en la Biblia, voy a usar los textos literal como ellos los usan, que la mujer se tiene que someter al hombre, también dice que el hombre debe respetar a la mujer. Y esto para el ateísmo es algo que limita su masculinidad, porque el hombre tiene que ser fuerte, agresivo, imponente para que pueda em, desenvolver bien su papel. Así es como lo conciben ellos. César. También pensaba que en el caso de los ateos, ellos odian la religión por el hecho de que para ellos eso es algo irracional, es algo que no tiene sentido, no tiene lógica, y básicamente por eso ellos también se enfrentan al feminismo, porque según ellos eso no tiene ninguna lógica. Para ellos la lógica es dar por sentado que el hombre es racional y la mujer es emocional y que todo el reclamo que haga es una exageración. Exacto. Entonces, sí. Exacto. Y eso, o sea, fíjense que mientras más sexista eres, entonces tu ateísmo podría ser cada vez más radical también. Y eso me pareció muy interesante de cómo él lo pone, porque también en el artículo, en la primera parte de ese párrafo que les envié, el que leyó César, vemos que él hace una mención de ciertas características, como por ejemplo, em, que tenía que ser fascista, o sea, que finalmente simpatiza con la ideología fascista y con la ideología sexista. Y el fascismo, como dijo César, implica muchos aspectos, como la raza. ¿Qué más era, César? Se me pasó algunos. Era la raza, la homofobia y La mo- obviamente el sexismo. Y obviamente el sexismo, ¿ok? Entonces, fíjense que son niveles em, donde vemos que se va formando el ateísmo, el nuevo ateísmo también dentro del contexto americano, por ejemplo, lo que es Estados Unidos, porque estos hombres se victimizan porque según las mujeres están reclamando más de lo que ya tienen, ya se les dio el derecho, después ellos se ponen víctimas, después ellos presentan conductas obviamente sexistas, agresivas, violentas, muchas con amenazas de violación y vemos el acoso y todo eso sexual hacia ellos, lo que confirma lo que este hombre está diciendo también, pero también vemos la homofobia. Y la homofobia
¿Será que es un problema de hombres, de masculinidad? En un sentido, digamos, yo contra un hombre que se cree mujer. ¿Dónde está el problema con la homofobia? Yo creo que la homofobia tiene su raíz en lo del tema del género mismo. La anciana Tess lo explicaba en 2021 en Brasil. Y sí, eso, tiene su raíz en el género. Exacto, porque cuando ellos ven a un hombre, que es la imagen como ellos se construyeron del dios, el toro Apis que ellos tienen en el ateísmo, de la masculinidad, que de repente se muestra delicado, afeminado, como ellos dicen, esto es como que tú intentes vestir a la Virgen María con pantalones. Para ellos es esto, es como una abominación. Por eso es que ellos tienen un desprecio hacia los homosexuales, pero este desprecio de los homosexuales no es más que una demostración de su sexismo contra el género femenino en este caso. César, No nada, sino que es que eso me hace recordar tanto a ver, en estos días apareció así de la nada, ¿sabes cómo funciona el algoritmo de YouTube, etcétera? Estaba viendo unos videos allí que estaba sugiriendo YouTube, no sé por qué, y tenía que ver mucho con lo que era la parte de la anatomía. Y de hecho, muchos de los argumentos de los ateos tienen que ver es con la parte anatómica. Y en ese video estaban hablando sobre por qué razón el ego de los hombres está relacionado a lo que es el tamaño del miembro, ¿ya? Y es que de alguna manera el tema de la homofobia también tú lo ves allí. O sea, en todo lo que es la parte de la sexualidad masculina, literalmente, si eres ateo, perdón, ateo no, así tú seas heterosexual, siempre los hombres cisgénero y los hombres heterosexuales siempre como que van a intentar hacer valer lo que es ese tema de su masculinidad y cómo llevan sus relaciones, etcétera, porque ellos en el fondo explicaban allí también de que ellos en el fondo ese ego, ellos lo expresan de esa manera para ocultar algo. O sea, y eso algo que ellos ocultan es ese temor a ser relacionado con lo débil, a ser relacionado con lo femenino, ¿ya? A ser relación y eso obviamente tiene su manifestación misma en la homofobia, o sea, mira la forma en cómo los hombres, por lo menos aquí en Colombia y en Venezuela, mira cómo se tratan entre ellos. Para ellos, eh, es que es muy extraño la forma en cómo ellos lo verbalizan, pero ellos se llaman de una cierta manera, no lo puedo decir, ¿cómo te explico? Creo que en muchos países de Latinoamérica lo dicen, esta forma peyorativa de decirle a alguien gay, si saben, ¿no? Que comienza por M. Bueno, ujú, ellos mencionan siempre eso, ¿ya? Como que, ay, mira a tal, ay, mira a ese tal, ¿ya? O ujú. sea, en eso se ve totalmente reflejado el tema de la homofobia y también de cómo utilizan este tema, por ejemplo, en Latinoamérica, no recuerdan dónde, sí, aquí mismo en Colombia, yo estuve leyendo que desde niños comienzan a comparar el tamaño de sus miembros y que para ver quién es más hombre y tal. Es muy estúpido, ¿sabes? O sea, en el fondo no tiene ningún tipo de sentido, pero cuando uno estudia esto, uno ya lo ve y uno ve allí que eso es pura homofobia. Sí, pero la homofobia no es más que una variante del sexismo, porque lo que ellos ven es una mujer, solo que en su mente está así. Ellos ven una mujer, pero saben que detrás de esa mujer está un hombre. Entonces, a ese hombre sí se atreven a aplicarle violencia física. Más que, bueno, la mujer también lo hacen, pero con los homosexuales es brutal
tal la violencia, porque lo que ellos ven es una mujer. Entonces nosotros podemos entender esto, y esto lo decía un psicólogo también en una de las conferencias que estaba escuchando, decía, por eso es que los homosexuales son atacados tan violentamente, porque imagínense, así como ven ustedes a un homosexual siendo atacado, siendo golpeado a más no poder, es así como el hombre quisiera poderse expresar hacia una mujer. Pero como hay tantas leyes que protegen a las mujeres, que amparan a ellas, que saben que si un hombre toca tiene que ir a la cárcel, o sea, cierto nivel de conciencia los limita a esto. Y también porque como ellos dicen, vamos a usar su misma idea, su misma lógica, su misma racionalidad, es que esa mujer a la que ellos no se atreven del todo a caerle así con tanta fuerza como en el caso de los homosexuales, es porque esa mujer es la tierra fértil que ellos necesitan para reproducirse, para dejar su simiente. Entonces, es realmente muy absurdo, muy ridículo, pero es aterrador ver la mentalidad, cuán enferma está en la mente de muchos y quizás tal vez parcialmente nuestra propia mente, porque el sexismo está tan arraigado que a veces como mujeres igual no somos capaces de ver esas cosas. Terminamos justificando. En una presentación, Agustina dijo algo que me gustó mucho. Y yo dije, a veces terminamos mostrando más compasión por los hombres que por las mujeres mismas. Hemos aprendido a ser más comprensiva con los hombres que con las mujeres, más compasivas con ellos que con nosotras mismas. Y vivimos la misma experiencia. Entonces, ese sexismo está en nosotros en diferentes niveles, en diferentes formas, y tiene que ser erradicado. Y estudiar estos temas, comprender esta profundidad de estos asuntos, nos van a ayudar a ver el sexismo en nosotros. Tal vez no sea grato, no se sienta placentero, quizás nos avergüence, pero es necesario que lo podamos ver para poderlo trabajar. Porque si tú no identificas cuál es el problema, no sabes dónde vas a empezar a trabajar. Vas a empezar a trabajar en otras áreas que no son necesarias o no son urgentes, como lo es esa área de subsanar. Karina colocó un comentario que dice, eso mismo iba a mencionar, que los hombres odian a los homosexuales o sienten homofobia, en realidad es porque quieren parecerse a las mujeres, parecerse a las mujeres. La raíz del odio es hacia las mujeres. Ah, ok. Quiere decir que porque se parecen a las mujeres, supongo. Bien, yo quería compartir la conclusión de ese resumen que hace este hombre, que me parece interesante para que todos nosotros podamos como que entender un poquito la perspectiva del feminismo ateo, ¿ok? César, ¿te puedo pedir nuevamente que la leas? Ok, dice, ya. En conclusión, el ateísmo es bueno para las mujeres, simplemente porque el ateísmo no es patrimonio de la racionalidad masculina, pero es necesario que deje de ser androcéntrico y que pase por un proceso profundo de democratización crítica de género y replanteamiento feminista, en tanto los hombres ateos no están interesados en desafiar el sexismo secular. Dejar de creer en Dios no es el problema es el dominio masculino del ateísmo. Bien. ¿Cómo ves eso, César? Este es un refuerzo de lo que la anciana enseñó, sí, enseñó durante los Vespers, que el tema, a ver, si tú quitas a Dios de la ecuación, eso no resuelve el problema, porque un ateo no es mejor que un adventista. Los dos son exactamente la misma cosa, son igual de malos, porque los dos son igual de sexistas, igual de racistas, igual de homofóbicos. Y la idea es que
Dios no hizo malo a la iglesia y Dios tampoco hizo bueno a los ateos. Los dos tienen un problema y es el pecado en el corazón. Entonces, eso es lo que yo veo ahí también. Cuando ella dice dejar de creer en Dios no es el problema es el dominio masculino del ateísmo. Entonces, el problema es lo que ya mencionábamos en la primera cita, es el androcentrismo. Bien. Ahora quiero hacerles una pregunta que va a parecer un poco fuera de lugar, pero está dentro del contexto. ¿Ustedes creen que Dios puede ayudar al adventismo? Ahora, Yo creo que Dios quiere ayudar a toda la humanidad porque Él es amor y por eso Él entregó a Jesús por todos nosotros. Por eso Él dio una revelación de sí mismo a través de la Biblia. Yo creo que Él sí anhela, como dice el voto bautismal, reproducir su imagen en el hombre. Yo sí creo eso, pero también por otra parte creo de que si Dios llama a tu conciencia y a través de mensajeros, claro, como tú y otras personas, y esos mensajes, y esas personas no quieren escuchar el mensaje, ellos no están haciendo de su parte. Entonces, siempre es necesario, si Dios quiere ayudarlos, pero si esa persona no se quiere dejar ayudar, pues él no puede hacer nada. Y el adventismo ha tenido tanto chance que yo creo que por eso Dios va a derramar su ira tan fuertemente, es porque tuvieron bastante tiempo de comprender y no quisieron. exacto. ¿Pero qué necesitaría hacer el adventismo para que Dios pueda intervenir? Porque ahora no puede, porque está restringido por algo. Pero ¿qué necesita el adventismo hacer para romper esa restricción? Lili, Matías, Karina. Es lo mismo que todos nosotros necesitamos hacer cuando identificamos un error en nosotros. Desaprender. ¿Cómo? Desarrollar el sexismo. Desaprender también. Aprender. Estaba más pensando un poquito en el proceso de la conversión. ¿Qué necesitas como primer paso? Convicción de pecado. Exacto. Y este es el paso que el adventismo no ha dado. Sigue ciego caminando y justificando todo lo que se está haciendo. ¿Cómo? Con un escrito está lectura literal, están cómodos en su posición, no han tratado de reivindicar a la mujer. Bueno, sí han tratado, pero como que han hecho muy poco para lo que podrían ya haber hecho con toda la luz que ya tienen. Porque el adventismo comprende muchas cosas, así como el mundo también comprende muchas cosas. Estamos en dispensaciones diferentes, pero los temas que todos estamos compartiendo son iguales. La realidad es igual. Nosotros los sacerdotes estamos al final de nuestra línea, pero los levitas están en su última dispensación. Los sacerdotes, los netineos, están en su segunda dispensación, pero todos estamos compartiendo el mismo tema, sexismo, los mismos eventos. Entonces, no es que nosotros no los podamos ver, no es que nosotros no lo podamos entender, no lo queremos entender, no lo queremos aceptar, y si no reconocemos ese pecado, no podemos llegar al arrepentimiento, no podemos llegar a esa tristeza que abruma el corazón por el pecado. Y si no tenemos arrepentimiento, no podemos llegar ¿a qué? A la confesión. Bien, Karina. No podemos confesar nuestro pecado. Y si nosotros no confesamos, Cristo no tiene nada que hacer con nosotros. Porque lo que Cristo empieza su obra con nosotros es a través de nuestra confesión. Y nuestra confesión es pues reconocer, saber la magnitud. El proceso de arrepentimiento conlleva esa tristeza, pero también conlleva tu sentimiento de responsabilidad.
hacia ese acto. Entonces tienes que tener una noción de responsabilidad de lo que tus actos significan. Y esto te lleva a confesar, ¿ok? A confesar ese pecado y entonces Cristo ahí interviene. Mientras tanto, el Espíritu Santo te sigue mostrando, te sigue incomodando para que tú puedas verlos, puedas ver el error que está en ti y puedas trabajarlo en él, puedas pedir ayuda a quien te pueda ayudar todavía. Pero nosotros tenemos que poder ver que el mundo está en una lucha y este autor me gustó bastante lo que escribe porque es exactamente el punto que la anciana Tess, excepto que porque en una parte de su artículo, que es bastante largo, por cierto, él dice que el ateísmo es bueno, pero es bueno tanto para los hombres como para las mujeres. Solo por esa parte yo lo descartaría, pero los argumentos que presenta en cuanto a la ciencia, cómo es que el ateísmo se esconde detrás de la ciencia, cómo se da la opresión o restricción a las mujeres dentro de la comunidad atea, cuáles son los argumentos por los cuales creen oprimir a las mujeres, o sea, oprimen a las mujeres en realidad, y por qué están tan opuestos a esos puntos, ¿no? Como el derecho de los hombres, em, perdón, al feminismo, a la religión y al gobierno, al gran gobierno. Me pareció un artículo bastante similar a lo que la anciana Tess está mostrando. Pero me gustaría que nosotros pudiésemos un poquito meditar sobre esto. Quiero que ustedes lean. em, Les pregunto, ¿quieren leer el artículo? Es larguísimo, pero, por ejemplo, habla mucho de lo que Richard Dawkins escribe, lo que Sam Harris escribe, por qué lo escribe, muestran la raíz detrás de todo su filosofía. Para este autor, el ateísmo es también una filosofía para ellos, así como lo es el libertarianismo. Y el libertarianismo, al final, es una forma de ateísmo, donde, donde, em, donde el hombre racista, supremacista, blanco, clasista, donde el hombre sexista se ve perfectamente reflejado. Y por eso la anciana Tess lo vincula también con el artículo de Marx, porque ese es el pensamiento, donde creen que los hombres tienen toda la racionalidad para liderar el mundo, para guiar a las mujeres o para gobernar, para justificar su posición. Bien, creo que por hoy es hasta ahí donde voy a dejar el tema. Y el viernes lo vamos a continuar, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, entonces, ¿puedo invitarte, Matías, a que nos dirijas con una oración? Vamos a orar. Vamos a Padre nuestro Señor, gracias por tu ayuda siempre en poder nosotros entender esto mediante tu Espíritu Santo, así discernir, Señor, porque aún como dice, tenemos cosas todavía que tenemos que desarraigar de nuestra mente, cosas que aún no vemos o quizás vemos, pero también lo seguimos platicando y es obviamente el sexismo que está tan inherente en nosotros por la educación, por las redes sociales, por los medios de comunicación, por la familia, por todo, Señor, pero necesitamos salir de eso, necesitamos tener una mente, bueno, crítica, pero también, Señor, una mente fuerte a través de la voluntad para poder también sacarnos todas esas cosas que nos de alguna manera dañan también nosotros y también las personas con las que nos relacionamos. Y la idea es amar a tu prójimo y tratarlo por igual. Así demostramos, Señor, que somos tus hijos. Que bendice a cada uno de nosotros, nombre por nombre, y también a Libardo, que salió de la operación. Te agradecemos por eso.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.